Esta predicación la titulé La sabiduría y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Y aquí en este versículo empieza hablando del ser humano que somos nosotros. ¿Sí? Y nosotros tenemos que buscarla, porque si la encontramos, ya no hay que soltarla. Y habla, dice, dichoso, doblemente feliz aquella persona, aquel cristiano que encuentra la sabiduría de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor así: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. ¿Sí? Doblemente feliz el que haya la sabiduría de Dios, no la de este mundo, porque la de este mundo es la animal, la carnal y la diabólica, y esa sirve para matar, robar, destruir y hacer todo lo malo. Estamos hablando de la sabiduría que viene y que procede de lo alto de nuestro Dios, del Padre de las lumbreras. Entonces cuando esa sabiduría la encontramos, viene esa luz en nuestras vidas, y cuando la luz llega a nuestras vidas, las tinieblas tienen que huir, porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Sí? Entonces la sabiduría de Dios, nuestro Señor, es la que nos va a llevar al pleno conocimiento del plan y del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros como su iglesia. Porque si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, nunca vamos a llegar a ese destino final. Podrás tener 15, 20, 30 años metido en una iglesia, pero nunca vas a conocer ese propósito por el cual nuestro Dios te sacó de las tinieblas para trasladarte al reino de su Hijo amado Jesús. Y luego dice el 14, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Con la sabiduría de Dios podemos hacer riquezas. No que las tengamos, no. Con la sabiduría de Dios podemos implementar una fuente de bendición. ¿Sí? Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristezas. O sea, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, caminamos bajo sus mandamientos, estatutos y decretos, Él va a abrir tu mente y va a abrir tu corazón, va a cambiar tu manera de vivir, de pensar, de hablar y de caminar. Porque hay multitudes que están metidas en la iglesia y siguen siendo un odre viejo. O sea, nada ha cambiado, nada ha sido transformado. ¿Por qué? Porque Jesucristo está ausente de la vida de esa persona. En la medida que Jesús entra en la vida, a la escena de la persona, de la familia, tiene que haber un cambio gradual o radicalmente sobre la vida de esa familia o de esa persona. Esa es la evidencia que Jesús está en la vida de tal o cual persona. Entonces lo demás ya viene por añadidura. Tenemos que buscar su reino y su justicia para que todo venga por añadidura. Pero la palabra también nos enseña que nos esforcemos y seamos valientes. O sea, no la bendición nomás va a venir porque estamos haciendo lo correcto, porque somos justos, no. La bendición va a llegar a través de los dones y talentos que Dios ha derramado en nuestra vida. La habilidad y la creatividad para poder desempeñar un trabajo. Y con nuestro trabajo vamos a hacer plata, vamos a hacer oro. La gente quiere tener todo sin trabajar y no es posible. La palabra nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Dice el 15, es más valiosa que las piedras preciosas, ni las más deseables se le puede comparar. O sea, no hay nada comparable a la sabiduría de Dios. Porque las piedras están aquí en la tierra, el oro está aquí en la tierra, la plata está aquí en la tierra, todo está aquí en la tierra, menos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que desciende sobre todos aquellos que la buscan. Dice su palabra en Isaías, buscarlo mientras pueda ser hallado, y cuando lo encuentres no lo sueltes. Porque nosotros somos los de la necesidad y Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Ni lo más deseable, lo que tú veas aquí en el mundo no se puede comparar, porque todo lo que tú ves aquí en este mundo va a perecer. La sabiduría de Dios nunca va a perecer.
porque es Dios mismo. Y esa sabiduría Él nos la enseña a nosotros para que nosotros sepamos de qué manera caminar. ¿Sí? Nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando al mundo entero. No por mentir, no por engañar, no queramos tener dinero, no. Viviendo una vida honesta, viviendo con la verdad, porque la verdad nos hizo libres. Y si nosotros practicamos la verdad, nosotros tenemos la sabiduría. La persona que no practica la verdad y está en la iglesia es una mentirosa y es una hipócrita y no tiene la sabiduría de Dios, tiene la sabiduría de este mundo, que es la animal, la carnal y la diabólica. Hay dos tipos de sabiduría, ¿sí? Y tú tienes que saber qué tipo de sabiduría tienes, ¿sí? Dice el 16, ahora aquí está hablando de nuestro Señor ya. Dice, con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Si tú quieres que Dios te honre, tú tienes que honrarlo primero. Dice su palabra que Él honra a quienes lo honran. Él ama a quienes le aman. Él es fiel con aquellos que son fieles. Y todos aquellos que son fieles, que lo honran, que lo aman, son los que han encontrado la sabiduría divina de nuestro Señor. Porque hay multitudes que están aquí y siguen haciendo lo mismo. Y no podemos decir que tienen la sabiduría de Dios. Porque para obedecer hay que conocer. Si tú no conoces las Escrituras no puedes obedecer, mi amado. O sea, eso es un engaño. En la medida que tú vayas conociendo el plan y el propósito de Dios, va a venir esa sabiduría sobre tu vida. Y Él nos ofrece a través de su palabra, dice, con la mano derecha ofrece larga vida. Es lo primero que nos da. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos ¿qué? A darnos vida y vida en abundancia. Vean que todo está dentro de un orden, de un propósito de Dios. Lo que está hablando aquí el Padre lo está cumpliendo con su Hijo Jesús. Él no vino nada más a morir en la cruz. Él vino a sanarnos, vino a restaurarnos, vino a regenerarnos. El problema es que si nosotros no entendemos, si no comprendemos, es el problema de nosotros, no es el problema de nuestro Señor. Te ofrece, te dice, aquí está, mira hijo, es para ti, tómalo. Así como dice en Deuteronomio, pongo la bendición y pongo la maldición, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu casa. Tú eres el que decides. ¿Qué es lo que quieres para tu vida, para tu familia, para tu presente, para tu futuro y para tu final? Tú decides con quién quieres caminar y con quién quieres terminar. Dios no nos va a obligar. Dios nos enseña a través de su palabra y nos pone las cosas aquí. Tú decides si las tomas o las dejas. Ese es tu problema o es mi problema. ¿Sí? Por lo tanto, no hay excusa para nuestro Señor de decir yo no lo sabía, no. No lo sabías porque no tomaste el compromiso de conocer realmente cuál era el plan y el propósito por el cual yo te saqué de donde estabas. Te sané para que fueras un instrumento en mis manos, nunca lo entendiste, nunca lo comprendiste, ese es tu problema. Sí. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de conocer cuál es ese plan y ese propósito divino de nuestro Dios. Nos ofrece una larga vida. Dice, y con la izquierda, honor y riquezas. ¿Qué quiere decir que nosotros no vamos a mendigar? ¿Sí? ¿O sí? La palabra nos enseña, ¿sí?, que no vamos a mendigar. Y por eso David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Cómo se enlazan las palabras que Dios estableció? Entonces habla de justicia también. Y nuestra familia no va a mendigar pan si nosotros adquirimos la sabiduría de Dios para tomar decisiones que sean gratas delante de sus ojos, para que cada decisión que tomemos sea la alegría de su corazón. Sí. Así de que tú decides si la tomas o la dejas. Él te ofrece una larga vida, Él te ofrece riquezas, Él te ofrece una descendencia que sea de bendición hasta 1000 generaciones. Si tú no lo quieres, es tu problema.
Sería mi problema o es el problema del que lo tome. Pero si Él me lo enseña, yo lo voy a tomar. Porque Él es el maestro, y si Él es mi maestro, yo voy a ser su discípulo, y si soy su discípulo, voy a tomar mi cruz y lo voy a seguir, confiando que en cada una de sus promesas Él es fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Y yo creo, simple y sencillamente es así la vida. Queremos ver la mano de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay que creer y hay que vivir lo que Él nos enseña. No se trata nada más de oír, se trata de practicar lo que Él nos está enseñando. Dice el 17, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Placenteros, o sea, gratos, formidables. Y hay paz donde quiera que andemos. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En Isaías nos habla que nuestro Señor es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Y si nosotros prestamos oído a lo que Él nos está enseñando, es la sabiduría de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, no en el mundo, en Jesucristo nuestro Señor. Para que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo cuál es el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Dice el 18, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Sí. Nada más, no es para todos, para quienes toman el compromiso. Sí. O sea, si yo tomo el compromiso, yo la voy a abrazar, yo lo voy a seguir, yo lo voy a obedecer. Sí. No es para todos. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Están iglesias llenas, repletas, pero de esas iglesias que están llenas y repletas, nada más son unos cuantos. No te preocupes, ocúpate de conocer el plan y el propósito de nuestro Señor. Y dice al final, dice, dichosos los que la retienen. Doblemente felices los que tomamos el compromiso, los que llevamos a la práctica lo que Él nos está enseñando, demandando, porque son mandatos, no son sugerencias. ¿Sí? No es de que si quieres, en el mundo puedes hacer lo que tú quieras, aquí se hace lo que tú quieres, va a venir un doble juicio sobre tu vida y sobre tu familia, porque dice su palabra que mejor te hubiera sido no verlo conocido. Porque tú que dices que lo conoces y no lo obedeces, dice el Señor, mía es la venganza, mía es la batalla. Yo daré el pago que merece cada uno de nosotros. Él nos va a pagar acorde a su justicia y a su verdad. No hay que estar jugando a la iglesita. Sí, tenemos un compromiso que cumplir en las manos de Jesús. No venimos de paseo, no, venimos a honrarlo, a exaltarlo, a glorificarlo. Sí. No poner nuestros ojos en el vecino, en qué tienen, en qué no tienen, no, en Jesús. Él es el que tiene todo. Lo que tú necesitas, Él lo tiene todo. Ahora para que venga tu vida, pues tienes que tener la sabiduría de Dios. ¿Sí? Confiar plenamente en lo que Él nos está hablando y enseñando. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dice, dichosos los que la retienen. Es una bendición estar con Jesús. Pero si vemos hoy en día la realidad en la iglesia, hay enfermos, hay paralíticos, hay mudos, hay sordos, hay muchos que están sobreviviendo y ese no es el plan ni el propósito de nuestro Señor. Perdónenme, pero eso no es el plan de Dios. Si dice su palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará, tiene que haber una causa por lo cual te está faltando todo. Hay una causa por la cual tú estás enfermo. Yo no te voy a decir que es el pecado, tú tienes que saber cuál es. ¿Sí? Pero parte de es el pecado. ¿Sí? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Tú tienes que saber qué es lo que haces.
Dice el 19, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Siendo Dios soberano y sobre todo, Él nos enseña de cómo debemos de ser nosotros. Que cada decisión la tenemos que hacer con sabiduría y con inteligencia de lo alto, no de aquí de este mundo. ¿Sí? Si Él siendo Dios estableció la tierra y estableció los cielos con sabiduría y con inteligencia. ¿Tú por qué quieres hacer las cosas como te vale? Como tú quieres, o como tú crees, o como tú piensas. Si la palabra es un manual en la cual nosotros tenemos que conducirnos para guiar, que Dios guíe nuestras vidas y nuestras familias. No se trata de que yo creo que así, yo pienso que así, no. Se trata de lo que Él nos está hablando y enseñando. La sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. Porque los científicos de este mundo sirven para destruir. Crean bombas, son inteligentes pero de este mundo. No son la sabiduría de Dios. Es la sabiduría animal, la carnal y la diabólica. Por eso Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué hacen los científicos? Crear armas, crear bombas. ¿Y qué están haciendo? Matando, robando, destruyendo. Esa no es la sabiduría de Dios. Porque si tú tuvieras la sabiduría de Dios, amarías al peor de tus enemigos. ¿Sí? Perdonarías al peor de tus enemigos. Y muchos están atestados de rencor, resentimiento, odio. Y esa es parte y consecuencia también de la enfermedad en la cual están ahorita, hoy en día. Porque cuando tú guardas y tú metes o siembras semillas de resentimiento, el día de mañana va a germinar esa semilla. Y ya no solamente va a ser una semilla, va a ser una planta. Y van a venir las enfermedades sobre tu vida. Por no tener la habilidad y la capacidad y la seguridad de Dios de perdonar. Porque dice la palabra que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Entonces para eso nos sirve conocer la palabra, pero todo va a ser a través de su sabiduría, no lo que nosotros estamos adquiriendo, porque nosotros no somos sabios, Él es el que nos da la sabiduría. Cuando Salomón iba a ser rey de Israel, él era un joven, ¿sí? Y él pidió, él ofreció 1000 holocaustos en Gabaón. Y Dios se le reveló, Dios se le mostró y pídeme lo que quieras. Él no le pidió dame riquezas, dame a mis enemigos que los ponga bajo sujeción. No, Él le pidió la sabiduría de Dios para dirigir a su pueblo. Y a través de lo que Él le pidió, Dios le dio todo por añadidura. Dios le dio oro, le dio plata, le dio todo. Y se tomó de la mano porque agarró mujeres que no debía de haber agarrado. Agarró mujeres de reyes de naciones extranjeras, o sea, hijas de reyes extranjeros, cosa que no debe haber ocurrido, porque había multitudes de jóvenes en Israel. Ahí podría agarrar 2000 mujeres y no pasaba nada porque estaba en tiempo de la ley, pero nos enseña que tomó 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces a veces Dios nos da la sabiduría y nosotros queremos hacer cosas que no nos son gratas delante de sus ojos. Por eso tenemos que tener temor y tenemos que aprender la lección. Porque este es un testimonio de lo cual el rey Salomón vivió. No para que tú vuelvas a caer en lo mismo, para que tú aprendas de lo que él no hizo bien. Por eso está aquí en la palabra. Porque si tenemos temor de Dios, es lo que nos habla. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú tienes temor de Dios, va a venir esa sabiduría y va a venir esa inteligencia. El problema es que en la iglesia no hay temor de Dios. Vienes aquí, aplaudes y haces lo que haces, pero ya te sales de aquí y vives como el mundo. Eso no es temor de Dios. Eso es tener una religión. Tener temor de Dios es guardarte. ¿Sí? Porque tú sabes que este cuerpo no es tuyo. Este cuerpo está prestado, este cuerpo es de nuestro Señor.
esta vida de igual manera. Y somos la novia del Cordero de Dios. La novia no va a andar ahí de coqueta en el mundo. No, la novia se guarda para su novio, para su futuro esposo. Pero como no son novios y no son nada, por eso hacen lo que quieren. Y viven como quieren. Y hablan lo que quieren. Y eso no es Dios en sus vidas. Esa no es la sabiduría de Dios en sus vidas. Para que sepamos de qué manera debemos de caminar nosotros, vayamos a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Y veamos lo que está hablando de Moisés. Dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. A los 120 años murió Moisés. Tenía fuerzas, podía ver, pero era el momento que tenía que partir. ¿Sí? No fue porque anduvo en el pecado, no fue porque anduvo haciendo cosas que no le agradan a Dios. Cada quien tenemos un tiempo que cumplir aquí en este mundo. Y como el tiempo de Moisés se había terminado y se había cumplido, ella tenía que partir para con nuestro Señor. No como lo dicen muchos que están en la iglesia, no, pues ya partió con el Señor, ¿con cuál? ¿Con el Dios de este mundo? Que cegó el entendimiento del ser humano para ser una persona necia, terca. No, mi amado, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que examinar nuestro diario vivir. Dice, con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. El vigor es la fuerza, es la fortaleza para seguir adelante. ¿Sí? A los 120 años de edad, hoy en día a los 40, 50 ya a veces parece que andas chocheando. Pero es el pecado el que te va debilitando. No solamente el pecado te debilita, el pecado te deforma, el pecado te mata. ¿Sí? Por eso vemos que hay multitudes que apenas caminan, apenas van y no se arrepienten de sus malas decisiones que han tomado o de los pecados en los cuales se encuentran ellos. Y eso no es Jesús. Aquí nos enseñan la palabra cómo debemos de ser nosotros o cómo debemos de estar nosotros. Fuertes y vigorosos. Que tenemos pruebas, sí las tenemos. ¿Sí? Pero después de la prueba, Dios nos da la fuerza y seguimos adelante. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Nos está purificando como el oro. Y si nosotros no tenemos prueba, no vamos a tener resistencia el día de mañana cuando venga algo más fuerte. Para eso sirven las pruebas. ¿Sí? Porque una persona que está en la iglesia sin pruebas es una persona que no. Porque cuando venga la prueba, tal vez el día de mañana no salga de esa. Y mucho menos si está en el pecado y viviendo en el libertinaje. Así de que tenemos que ver a la luz de la palabra que Dios es el que da fuerzas al que no tiene. Y Él nos enseña a través de su palabra que dice, venid a mí los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Él es nuestro reposo, Él es nuestra plenitud, Él es nuestro sabá. Él es el que llena nuestra copa de ese aceite fresco, de ese vino nuevo, y nuestra copa está rebosando. ¿Sí? Porque lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. No estamos guardándolo, no, mi amado. Lo damos porque es de nuestro Dios, no es de nosotros. Y nada más nosotros somos unos instrumentos en las manos de Jesús para llevarlo. ¿Sí? Para que sea proclamado el evangelio del reino. No una religión, una tradición, una costumbre. Dice el 8, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Tenían una costumbre que eran 30 días. Y terminando esos 30 días, siguieron su peregrinar. Dice el 9, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés.
Josué fue lleno de la sabiduría de Dios. Y nadie le pudo hacer frente a Josué. Pero le dio una orden nuestro Señor, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Si no se aparta ni de día ni de noche, nadie te podrá hacer frente, y todo lo que emprendieres serás prosperado. ¿Sí? Lo mismo que le dice en la carta de San Juan a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Para qué quieres más? Si aquí está en la palabra. Hoy en día te impone las manos, no sabes si el que te imponga las manos está lleno de espíritus inmundos y malignos. Yo nunca permití que me pusieran las manos. Sí. Porque yo no sé qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Sí. Y tampoco pongo las manos a la ligera, porque a mí me enseñan la palabra. Sí. Porque los grupos se traspasan, o los espíritus inmundos. Si tú no estás lleno de la presencia y del poder de Dios, esos espíritus que están en esa persona vienen en pos de ti. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Y obedecieron a Josué. Sí. Y Josué también terminó su ciclo aquí en este mundo. Él derrotó 31 reyes para que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida. Y todavía le faltó tierra. Sí. Pero para que veamos a la luz de la palabra que cuando Dios viene a tu vida, no hay quien te pueda hacer frente. No importa lo que digan en la colonia, no importa lo que digan en la ciudad, no importa lo que digan en la nación, no. Dice su palabra que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. A mí qué me interesa que están matando, que ya lo sabemos, eso no es nuevo. Que mujeres están con mujeres, que hombres están con hombres, eso no es nuevo. Eso ya es antiguo, viene de siglos atrás. Entonces yo no tengo que ocuparme de eso, yo me tengo que ocupar de lo que Él me está enseñando y hablando, porque es lo que yo voy a creer. Que tú decides con quién quieres caminar. Y esa es la causa por la cual hoy en día la iglesia está padeciendo. ¿Sí? Porque llega una persona y le dice: mañana vas a tener una empresa, mañana vas a tener un negocio, mañana, si no sabe ni leer. ¿Cómo van a tener una empresa? A una persona afanadora, ¿cómo vamos a decir que va a ser gerente de un banco? O sea, son cosas ilógicas. Tenemos que ser realistas nosotros. Una persona que va a llegar a ser gerente de un banco es una persona que está preparada. ¿Sí? Y no va a estar limpiando y barriendo, ¿no? Ni trapeando, ¿no? Esa persona va a estar de cajero y de ahí va a ascender a ser gerente. Pero una persona que es afanadora es porque no tuvo preparación académica y siempre va a estar ahí en ese lugar. O sea, tenemos que hablar con la verdad y con sinceridad. ¿Sí? Así de que tenemos que entender las cosas de nuestro Señor. Y Él quiere bendecir nuestras vidas. ¿Sí? Él anhela. ¿Sí? Es el anhelo de un padre sobre un hijo. Él anhela bendecirnos. ¿Sí? El problema es que nosotros no lo entendemos. Vayamos a Efesios capítulo 1. Y aquí cuando comenzaba en la iglesia de los Efesios, Pablo miraba esa hambre, esa sed de la iglesia. ¿Sí? Porque tenemos que ver lo que aquel no ve. Él como apóstol y como servidor de Jesucristo, él miraba el hambre y la sed. Él miraba cuando estaban todos desanimados. Él sabía cuando estaban viviendo la vida que el mundo vive. Y nosotros también debemos de saber, porque Dios nos dio también su mismo Santo Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo que mora dentro de cada uno de nosotros, los que realmente hemos nacido de nuevo. No los que dijimos somos cristianos. Pues yo puedo decir misa.
Y esto es lo que dice en el versículo 3:15. Dice, habla Pablo, dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, dice el 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Había hambre y sed de justicia, había hambre y sed de la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Y dicen, yo por mi parte, dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los... O sea, se amaban unos a otros. ¿Sí? Miraban la necesidad y cada uno suplía sus necesidades. Porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Pues cada quien que se las arregle como pueda. Si vemos al hermano que es fiel, que está lloviendo, con frío, con calor, siempre está presente, si vemos la necesidad y todavía como que nada pasa, pues esa será una persona malagradecida. Primeramente el que está aquí enfrente con ella. Porque lo que entra y se recaba aquí es para los pobres, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el que necesita una ofrenda. No para que venga para mí, y venga para mí, y venga para mí, no, hermano. Eso no es correcto ni agradable delante de los ojos de nuestro Señor. Y por eso dice Pablo, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Es una gratitud que siempre nos tengan en otro concepto. Dice, dale gracias a Dios por nosotros. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que nos está demandando y enseñando, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos, no de la carne, no, de la iglesia. ¿Sí? Pero si no te quieres desprender de nada, no porque digas, pues que Dios te bendiga, ya con eso va a comer, sabiendo que tiene hambre. No, dale para que se coma un taco, pero también bendícelo con una palabra. Y eso sí va a traer remuneración sobre tu vida y sobre tu familia. Porque Dios no se queda con nada. Dice su palabra que al que presta al pobre, Dios se lo devolverá. ¿Sí? Y no solamente hay que prestárselo, hay que regalárselo. Porque lo que tú siembres es lo que vas a cosechar el día de mañana. Dice el 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Cuando nosotros hacemos las cosas buenas, Él siempre vamos a tener un intercesor. Y en este caso era Pablo sobre la iglesia de los Efesios. Aunque tenían fe, Pablo decía, le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. Porque cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos el plan y el propósito, nosotros no nos vamos a desviar ni a diestra ni a siniestra. No va a haber demonio que te quiera engañar, que te quiera manipular. Tú ya sabes cuál es el plan y el propósito de tu Padre sobre tu vida y sobre tu casa. Pero si tú no conoces la palabra, vas a ser engañado, vas a ser manipulado y vas a ser sacado del plan y del propósito divino de nuestro Señor. Para que lo conozcan mejor. Entonces, si tú no tienes la sabiduría de Dios, nunca lo vas a conocer. Vas a caminar como el mundo camina, a tientas. Y nosotros no, tenemos que conocerlo tal y como Él nos lo está revelando a través de su palabra. ¿Cómo es tu Dios? Mi Dios no es mentiroso, mi Dios no es hipócrita, no es mediocre. ¿Sí? Mi Dios en el cielo no tiene enfermos. Ahí hay oro, ahí hay plata, ahí hay mar de cristal. Ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay paz. Ese es el Dios que yo tengo y que le sirvo. Yo no sé cómo sea tu Dios. Para estar sufriendo, ya sufrió Él en la cruz del Calvario. Para que tú vivas una vida plena, una vida digna, reflejando que tú eres un hijo de Dios. ¿Sí?
Dice el 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Que te abra tus ojos, que abra tus oídos. ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo Jesús? No para que vivas como el mundo vive, no, mi amado. Para que ahora te consagres al Rey de Reyes y Señor de Señores. Consagrarse es entregarte de los pies a la cabeza. ¿Sí? Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Hijo de Dios. Que reflejemos a Jesús en nuestra vida. Sin importar qué es lo que diga la gente, porque la gente va a decir una y mil cosas. Que te importe qué es lo que dice nuestro Señor, qué es lo que dice tu Padre de ti, qué es lo que dice de mí, qué es lo que está diciendo de la iglesia. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. No los exhortan. Nada más puro que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. ¿Y dónde está Jesús? Porque la bendición no llega. Porque si Jesús está en tu vida, la bendición te va a alcanzar. Dice que Él da poder para hacer riquezas. Y su bendición es la que nos alcanza. Y es la que enriquece y no añade con ella tristezas. Y si yo lo creo, eso es lo que yo voy a vivir en mi vida. Siempre va a ser así. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el día de mañana vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. No lo que nosotros queramos hacer, no. Lo que Dios quiere que seamos. Sí. Eso va a cambiar el entorno de la persona. Porque cuando viene la seguridad de Dios, tú no piensas en ti o de sí mismo. Piensas de Dios. Sí. Vamos a estar donde Él quiera que estemos. No donde yo quiera estar, no, mi hermano. Donde Él quiera que yo esté, ahí voy a estar. Si Él dice aquí, aquí. Si Él dice vamos otro, ok, adelante. Ni nos vamos a afanar. ¿Sí? Él nos va a dar la señal cuando Él nos esté abriendo las ventanas, las puertas y las compuertas. Él nos va a dar la pauta para decir, vamos a otro nivel, vamos a otro nivel. Entonces Él nos sacó del reino de las tinieblas con un propósito de vivir una vida en santidad. Porque dice su palabra que cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él a través del sacrificio que hizo en la cruz, Él nos lavó, nos purificó y nos santificó. Y nos hizo más blancos que la lana. Si tú ves cuando la luz está saliendo, el sol está saliendo en la nieve, resplandece. Así nosotros debemos de guardarnos, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Sí? Para nuestro Dios. Porque en el mundo estábamos manchados, estábamos arrugados, estábamos enfermos, estábamos extraviados. Pero ahora no puede ser posible que ahora con Jesús sigas viviendo ese tipo de vida. Entonces tienes que dar cuenta que es una religión, que es una tradición y una costumbre que se ha metido también en la iglesia cristiana. Porque a muchos que le hablan de Jesucristo vienen a la iglesia y ya son cristianos. Recién llegan y ya son hermanos. Y para que seamos realmente hermanos e hijos de Jesucristo o hermanos de Jesucristo, tenemos que tener el mismo ADN. No puedes decir que tu hermana es la vecina, porque para eso tienen que hacerse un examen de sangre para ver el ADN de uno y de otro. Y no puedes decir que es tu hermana. De igual manera, ¿sí? Nuestros propios hechos van a revelar y van a mostrar quiénes somos sus hijos. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, en tu nombre, ni te conozco, hipócrita, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste va a ser ese final. Y si así está establecido, así va a terminar.
si no te arrepientes. Dice el 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Habla de poder y fuerza. Es su Santo Espíritu que mora en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sin el Espíritu Santo no podemos gobernar este cuerpo. Va a ser pura emoción. ¿Sí? Pero aquí habla de eficaz. Algo real más que real de lo que tú ves. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, que fue visible a todo el mundo, también debe de acontecer lo mismo en tu vida. Di un antes y un después. No porque dices que eres cristiano, porque vas a tal o cual iglesia. ¿Cuál es el fruto que estás dando? Porque dice su palabra que el árbol por su fruto se conocerá. No yo, lo dice la palabra. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Estás dando fruto? ¿O estás dando espinas y abrojos? Porque eso fue lo que hizo el Padre de nuestro Señor Jesucristo a Adán. Maldijo la tierra por el pecado en el cual él incurrió. Porque se le advirtió que no comiera del fruto del árbol de la vida, del bien. Y él lo hizo y vino el pecado. Y el pecado es desobediencia. Y la desobediencia trajo sus consecuencias. Y el Padre maldijo la tierra, que dijo, espinos y abrojos, o sea, producirá la tierra. Y tú con el sudor de tu frente vas a trabajar. Cuando nosotros no entendemos la palabra, vamos a caminar a tienta nada más. El poder eficaz de su Santo Espíritu, por eso dice en Santiago que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Si tú tienes una religión no va a llegar nada. Los cielos siempre van a estar cerrados. Pero si tú tienes la sabiduría de Dios y tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de este templo, Él te va a restaurar, Él te va a regenerar, Él te va a capacitar para enviarte a arrebatarle almas al mismo infierno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Grandiosa y eficaz. Es el regalo de Dios. No nos costó nada que viniera el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es por su gracia. Dice que somos salvos por su gracia. ¿Sí? No por obras para que nadie se vanaglorie. Y aunque tenga lo que tengas, millones, terrenos, hectáreas, casas, siempre debes de guardar la prudencia. Sabiendo que el día de mañana todo lo que adquiriste nada más fue porque fuiste un administrador. Y tú decides cómo lo quieres administrar. Si para tu casa, para los tuyos o para nuestro Señor. Tú decides. Él te lo pone en tus manos. Y tú decides si para lo que te puso en tus manos primero es Él. O primero es tu persona, primero es tu familia. Tú decides. Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra de nuestro Señor. Vayamos a Eclesiastés capítulo 2. Vamos a comenzar del versículo 12. Y esto es lo que dice la palabra. Dice, consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el rey aparte de lo que ya ha hecho? O sea, tomó en cuenta la sabiduría, la necedad y la insensatez. Y tú decides qué quieres escoger. No dice, tomé la sabiduría, no, la sabiduría Dios ya se la había dado. ¿Sí? Y tú decides si tomar la sabiduría de Dios o tomar lo que es la necedad y la insensatez. ¿Sí? Porque nada más eso hay. Si tú eres una persona necia, es una persona desobediente. Si tú eres una persona inteligente, tú eres una persona sabia, obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos.
Dice el 13, y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. ¿Sí? Tú decides dónde quieres caminar, en el camino de la luz o en el sendero de las tinieblas. Hay más provecho, dice. Si hay gente que está en el mundo, vive 70 años sufriendo, enferma, pero ahí los vive. Dice que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. ¿Sí? Personas necias, personas tercas, personas egocentristas. ¿Sí? Y eso es lo que debe de haber en nosotros, esa sabiduría de Dios, que debe de haber prudencia, ¿sí?, en la vida de cada uno de nosotros. Ver y pensar qué es lo que vamos a hacer antes de actuar. No nada más actuar, así como los animales, no. Dios nos dio la sabiduría, Dios nos dio el intelecto para poder discernir lo que el animal no puede discernir. El animal nomás camina a tientas y ve el peligro y huye del peligro. Y así, y aún la gente ve el peligro y ya va como voy al matadero. Porque no está la sabiduría de Dios en su vida. Está la insensatez. Como dice, como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Si tú caminas en las tinieblas, tú no vas a saber ni cuándo ni a qué horas vas a partir de este mundo. Porque no tienes propósito en las manos de Dios. Pero si tú estás caminando en la luz, tienes que conocer el plan y el propósito por el cual Él te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Y por eso siempre lo he hablado y siempre lo voy a declarar. Que así como yo llegué un día, un mes, un año, en una hora, así va a ser mi partida. Esa es mi fe, ese es mi concepto, esa es mi esperanza. Eso es lo que yo creo de la palabra. ¿Sí? Tengo un plan y un propósito que cumplir y lo voy a llevar a cabo. No porque yo sea muy fuerte, no. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Y si yo tomo mi cruz y lo sigo, Él va a cumplirlo de la A a la Z. Ay de mí si yo me aparto de lo que Él me está hablando y enseñando. Las consecuencias las voy a pagar. Y pueden ser muy difíciles o pueden ser trágicas. Por eso mejor por la derecha. Para que vivamos una vida y vida en abundancia con Jesús. Dice el 14. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. O sea, vemos, los sabios vemos dónde caminamos. Los sabios pensamos qué es lo que vamos a hacer. Los sabios pensamos qué es lo que vamos a hablar. ¿Sí? No andamos a tientas. Por eso dicen Proverbios que el pueblo se extravía por falta de visión. El pueblo se extravía por falta de conocimiento, también dicen Oseas. Su pueblo fue destruido porque le faltó la sabiduría de Dios. Yo no quiero que pase eso en mi vida, en mi casa. ¿Sí? Y por eso tengo que pedirle fuerzas cada día para seguir adelante. El necio anda a oscuras. No medita. Las consecuencias no las ve. Ya cuando llegan, ya se lo llevaron. Por eso a las 2, 3 de la mañana andan en el bullicio para arriba, porque andan en la oscuridad y viven en las tinieblas. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a ir como bueyes al matadero. La palabra es veraz, la palabra nos enseña. ¿Cuántos necios que están en la iglesia aquí hay? Que todavía viven en las tinieblas, porque eso es lo que nos está hablando. No dice que viven en la luz, no. Aquí nos habla de dos tipos de personas. ¿Sí? Y tú examina tu vida, reflexiona tu vida y te vas a dar cuenta de cuáles eres. ¿Sí? Yo no voy a decirte tú eres este, no. La palabra nos está diciendo
La palabra nos está examinando y tú vas a decir de cuáles eres, acorde a lo que tú hagas. Dice, pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Al necio, al sabio, al terco, al testarudo, todos vamos a morir, dice Salmón. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo quieres terminar? Yo no quiero terminar ahí en las tinieblas a tientas, no. Yo quiero caminar en la luz. Sé que voy a morir, sé que voy a partir. Eso es indudable. Todo ser humano va a terminar. Pero ¿cómo quieres terminar? ¿Sí? Yo quiero terminar con Jesús. ¿Sí? Siguiendo a mi pastor de pastores. Y si lo sigo, dice que nada me va a faltar. Y así como hoy en día lo estamos experimentando, nunca nos va a faltar nada. Nunca llegará el mal a nuestra casa. ¿Sí? Porque Él va a enviar un vallado de ángeles que acampen para todos aquellos que tienen reservada una salvación eterna con nuestro Señor. Y vamos a ir terminando en Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Permanecer. Si tú no permaneces es porque no eres de Jesús. Todos los que están un tiempo aquí se salen es porque no son. Esto dice en la carta de Juan. ¿Sí? Porque no eran. Los que son de Jesús siempre van a estar. Sufriendo, padeciendo, gozando, riendo, siempre vamos a estar. ¿Sí? No va a decir, porque ahorita pasó esto, ya no. No, mi amado. Por la gratitud que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Estás convencido de lo que Dios te ha hablado y te ha enseñado? ¿O todavía dudas? Aquí nos habla relacionado a eso, le está diciendo a Timoteo. Pablo le está mandando esta carta a Timoteo. Y esto es lo que le está diciendo, dice, ¿sí? Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Quién se lo enseñó? Pablo. ¿Pablo de quién tuvo la revelación? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo no fue enseñado por gente humana, ¿no? A Pablo lo enseñaron en la ley. Pero dice después que todo lo tenía por basura. ¿Sí? Así de que la ley murió para Pablo. Y por eso dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin Jesús no quiero nada en este mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí sin Jesús? ¿Qué estamos haciendo aquí si no estamos hablando y predicando de su palabra? Nada más perdiendo el tiempo. O estar viviendo a costilla de gente ignorante. Dice el 15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la seguridad necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No dice que te la van a dar, no, que pueden. ¿Cuándo? Cuando tú las obedezcas. Si tú obedeces las Escrituras, la seguridad te va a dar el poder para esa salvación eterna que Dios tiene sobre tu vida y tu familia. Que yo y mi casa servimos a Jehová. No quiere decir que porque estamos aquí en la iglesia, no. Aquí nos habla claramente la palabra de nuestro Señor. Dice, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Pero dice que pueden, no dice que te dan. Que pueden darte la seguridad necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que pueden darte la sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿mediante qué? La fe. ¿Sí? La fe. La fe es fundamental, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Y si tú tienes fe, vas a declarar las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Porque Jesús ya las hizo todas y todas las estableció en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, hecho está. Ahora te corresponde tomar las promesas, que son 8,000 que están aquí en esta Biblia, o más o menos un promedio. 8,000 promesas para la iglesia. ¿Cuántas has tomado? ¿Cuántas te han llegado? O sea, son pocas las que han llegado a mi vida, pero yo las he visto y las estoy viendo. Son 8,000 promesas para la iglesia. ¿Cuántas de ellas han llegado a tu vida? Hecha realidad. Hay gente que ni una le ha llegado. Gracias a Dios a mí se me han llegado muchas. De las promesas que Dios establece, muchas las estoy viviendo. Muchas las estoy viviendo. Son 8,000, no son 2. Son 8,000 promesas que Dios tiene para su iglesia. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿qué nos enseña? Que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ¿qué va a acontecer? Cuando vas a querer hacer algo malo, te va a redarguir. Cuando no quieres entender, te va a corregir. O sea, si el Espíritu Santo mora en tu vida, eso es lo que va a hacer en tu persona. No cuando ya te metiste con tal o cual, o cuando ya hiciste tus tonterías. No, mi amado, es antes. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, va a ser antes de que tú hagas cosas que no son gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Por eso en San Juan dice que el Espíritu Santo nos revelará lo por venir. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a alertar para no ir como voy al matadero. Y por eso el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Hay veces que tenemos ganas de ir y el Espíritu Santo dice no, y pues es no. Porque sabe que ese lugar no va a ser bueno, porque sabe que ese lugar a lo mejor va a haber contienda o discordia. Él no se equivoca en nada. Útil para enseñar, para reprender. También te reprende, ¿sí? Y tienes que entender, tienes que obedecer. ¿Para qué? Para que seas corregido. Y dice, para instruir en la justicia, dice el 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El siervo, toda. No dice que a medias, no dice que un cuarto, no dice que 3/4, todo. Una plenitud, lleno, 360 grados, para toda buena obra. Habla capacitado. Si tú no tomas tu cruz y lo sigues, tú no eres discípulo. ¿Sí? Y para que Jesús te enseñe, tú tienes que ser un discípulo. ¿Sí? Porque Él es el maestro, Él es el que te va a capacitar, Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a preparar, Él es el que te va a encauzar para que hagas lo que a Él le agrada, no lo que tú quieras. ¿Sí? Y de esa forma vamos a ir creciendo. Pero no es como yo quiera, no, es como Él nos lo enseña. ¿Sí? Porque sería una tragedia que yo dijera que yo no, es Él en nosotros. Y estamos aquí por su gracia y su misericordia. Y agradecidos deberíamos de estar, porque nos mantiene un día más aquí en este mundo. Cosa que hoy, en este nuevo día, multitudes ya no vieron este día. Yo no sé si millones, yo no sé si miles, pero sé que muchos no vieron este día. Y hay que ser agradecidos, porque un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Para toda buena obra, no dice que para una sí y para otra no, para todo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, que todas las cosas nos sirven a bien, nos sirven para bien. Aunque veas que, porque te sirven para bien. Lo que no te destruyó te va a edificar, te va a fortalecer,
para que no dependas de lo que tú ves, para que dependas de lo que no ves. Así que mis amados, pues hay que seguir adelante, pedirle dirección a nuestro Señor y que nos siga enseñando, preparando y capacitando. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.